todos es un privilegio estar en esta mañana en la casa de Dios, ¿verdad? Vamos a presentarnos en su presencia y vamos a decirle al Señor que nos bendiga en esta mañana mientras consideramos su palabra, porque ese es el objetivo número uno por el que nos hemos reunido, ¿verdad? Bondadoso Señor y Padre eterno, estamos agradecidos contigo, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor, que nos has extendido hasta este día. Y nos permites venir a tu casa, Señor, para ser enseñados, para ser redarguidos, Señor, para ser instruidos en tu palabra, Señor amado. Pedimos tu bendición, Señor, de principio a fin, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, y que salgamos por esas puertas más cerca, Señor, de lo que entramos, Padre amado. Pedimos tu bendición y tu ayuda y tu guianza mientras nos ponemos y nos reportamos para tu servicio en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos a ir al libro de Números, el capítulo número 20. Números capítulo 20. Y vamos a considerar el verso 8 y 9. Amén. Números capítulo 20, el verso 8 y 9. Amén. Vamos a leerlo. Así dice así la palabra del Señor. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Amén. Pueden tomar su asiento, amados hermanos. El profeta predicó un mensaje o varios mensajes acerca de Moisés. Y en uno de ellos dice el profeta que Moisés fue un gran hombre de Dios. Dijo: me encanta predicar sobre Moisés, porque Moisés en todo fue tipo del Señor Jesucristo. Fíjese usted su nacimiento, fíjese usted el desarrollo de su ministerio, fíjese usted cómo Dios lo llevó a través de esa caminata, que finalmente para nosotros, dijo el profeta, era la caminata perfecta. Entonces, Moisés fue y nació profeta, fue sacerdote, rey y legislador. Fue tipo perfecto también del Señor Jesucristo. Dice el profeta, su vida transcurrió en un ciclo de 3. Usted sabe que 3 es ¿qué? Perfección. Fueron 40 años, 40 años y 40 años. En ese tipo, dice el profeta, es tipo perfecto de la gracia, de las dispensaciones, de justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Es tipo perfecto también del agua, de la sangre y del Espíritu. Es tipo perfecto también de la primera, de la segunda y de la tercera venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta y queremos en esta mañana considerar las 3 etapas de la vida de Moisés. Amén. Sus primeros 40 años, dice el profeta, fue enseñado por su mejor maestra. ¿Cuál fue la maestra de Moisés? Su mamá. ¿Sí o no? Fue contratada como tutora para cuidar y para enseñar a su propio hijo. Dice el profeta, qué maravilloso es Dios. Dios en la misma presencia de Satanás puede armarle y tejerle trenzas con sus barbas y él ni se da por enterado. Dice, tuvo que haber sido una cosa tremenda porque cómo es que Satanás nunca ni siquiera sospechó lo que Dios estaba haciendo, el trabajo que estaba realizando con Moisés y con la instrucción que le estaba dando su mamá. Desde pequeñito estaba siendo instruido no solamente en las técnicas y en las artes de los egipcios,
y en las técnicas militares, sino que también estaba siendo instruido en la palabra del Señor. Y Moisés desde su nacimiento y desde su instrucción de pequeñito, él sabía perfectamente lo que tenía que hacer y que realizar. Él sabía que iba a ser el libertador para el pueblo de Israel. Pensó en que lo iba a poder hacer y que para esa razón estaba siendo instruido. Ahora, fíjese usted lo que dice el profeta. Este mensaje se llama El gran siervo Moisés. Sus primeros 40 años. Mire lo que dice. Y Moisés, sabiendo aquello, como un estudioso, dijo: supongo que iré y pondré el asunto en orden. Tenía 40 años de edad y pensó: tengo suficiente edad para hacerlo. Tomó la cosa en sus propias manos y adivine qué pasó. Falló. Dice el profeta: si hay algo que podemos considerar como primera medida, es que cuando nosotros tomamos las cosas en nuestras propias manos, vamos a fallar. Amén. Cada vez que nosotros tomamos las cosas en nuestras manos, vamos a fallar, dice el profeta. Usted marche según el Señor dirija, y lo que el Señor diga que haga, entonces hágalo y nunca fallará. No puede fallar porque está siguiendo la guianza del Señor. Moisés, con todo su intelecto, con su edad, él dijo: bueno, me estoy madurando, ya tengo 40 años y la visión es que tengo que libertar al pueblo. Yo voy a hacerlo de esta y de esta manera. Y en su mente él tenía posible un plan a realizar, pero Dios tenía otro plan. Ahora, fíjese usted, si tan solo Moisés hubiera esperado un poco, dejando que las cosas maduraran, dejando que fuera la sazón. Dice el profeta: no se puede sembrar maíz ahorita e ir a recogerlo en una hora. Usted sabe, para Dios no está limitado con el tiempo, ¿sí o no? Nosotros queremos hacer las cosas y ver los resultados ya, pero resulta que Dios está fuera de tiempo. Él no está adelantado ni atrasado a su plan. Él llega en el momento perfecto, en el momento preciso. El Señor no anda afanado como posible nosotros. El Señor tiene todo a su tiempo. Amén. Ahora dice el profeta: no se puede esperar que usted siembre hoy un maíz y mañana venga a recoger las mazorcas. ¿Cierto que no? Tiene que haber un tiempo. Y ese tiempo es el que nosotros muchas veces no esperamos, a que Dios nos dé el tiempo, la sazón para actuar. Hay que dejarlo allí, dice el profeta. Y la semilla muere, se pudre, pero en la primavera brota la vida nueva en el maíz. Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Estamos sembrando la semilla en los corazones de la gente para que cuando llegue el gran momento de la cosecha, algo grande sucederá. Hubo un tiempo en que el profeta sembró la palabra en los corazones de la gente, y hoy es el tiempo también de la cosecha. Amén. Ahora fíjese usted, cuando Moisés hizo esto, tenía sus primeros 40 años, fueron de instrucción, de maduración, y cuando quiso actuar, echó todo el plan de Dios a perder. Todo lo que estaba listo se lo petaqueó Moisés en un ratico por meter las manos de él. La humanidad de Moisés le tendió una trampa y sinceramente dañó las cosas. ¿Sabe cuánto le tomó a Dios arreglar lo que Moisés dañó en un ratico? Los siguientes 40 años. Ahora, fíjese usted, después de haber tomado la situación en sus propias manos, Moisés se dio cuenta que él era un fracaso completo y huyó de la presencia de Faraón y de la presencia de Dios. Durante 40 años fue un extranjero por allá, se casó con una mujer etíope.
Ella tenía mucho temperamento y Moisés tenía también mucho temperamento. Dice el profeta, ese era su problema. ¿Cuál era el problema de Moisés? El temperamento. ¿Hay alguno aquí como Moisés o alguna como Séfora? Es algo muy común, ¿sí o no? El temperamento. Pero fíjese usted lo que dijo el profeta. Así que imagino que las cosas no eran tan pacíficas por allá en el desierto algunas veces, pero Dios le había dado esa mujer. Dice, ahora si usted se casó con una mujer que tiene su temperamento, tal vez Dios esté tratando de domarlo un poquito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entienden? Y al contrario también, si Dios le dio un hombre con temperamento, ¿sabe por qué es? Porque Dios está tratando de domarlo un poquito o de domarla un poquito. Así que Séfora tenía su carácter y lo probó. Fíjese usted, cuando cuando Moisés inició su caminata hacia Egipto luego de encontrarse con la zarza, Dios le salió al encuentro y lo iba a matar. Porque dijo el profeta, fíjese lo negligente que puede llegar a ser un hombre. Él iba con su pensamiento nuevamente para invadir a Egipto. Pero fíjese usted, Dios le salió al encuentro en Éxodo 4, al final del camino, y lo hubiera matado. Pero gracias a Dios tenía esa mujer Séfora, que era de carácter y de armas tomar. Ella no se puso a quedarse mirando cuál era la escena, sino que de una vez puso manos a la obra y dijo, ¿sabe qué hizo con eso? Únicamente le salvó la vida a Moisés. ¿Qué estaba haciendo Moisés? ¿Cuál fue el pecado de Moisés por el cual Dios le salió al encuentro para matarlo? Fíjese usted, ¿qué estaba haciendo Moisés? Dice el profeta, llegó a estar tan envuelto en tal ajetreo del día para ir allá que se le olvidó el sello de la circuncisión. Nada más y nada menos se le olvidó el sello de la promesa. Ahora dice el profeta, y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy. Tenemos tanto tiempo y dinero, estamos construyendo iglesias, grandes campanarios, órganos de tubo, asientos lujosos y cómodos, y hemos olvidado el sello de Dios, que es el bautismo del Espíritu Santo. Usted no puede emprender una caminata sin el Espíritu Santo, porque estará fuera del programa de Dios. Por la letra posiblemente muchos pueden caminar, pero tarde o temprano, mire que el que le salió al encuentro no fue el diablo, fue Dios mismo. Amén. La circuncisión en el Antiguo Testamento era el sello de la promesa, pero la circuncisión del Antiguo Testamento, ¿cuál es en el día de hoy? El bautismo del Espíritu Santo. Ahora, todo varón de Israel que no fuese circuncidado tenía que ser cortado. ¿Qué le pasa a todo hombre o mujer que no reciba el Espíritu Santo? También tiene que ser cortado. Amén. Por eso es tan importante aquella circuncisión del Antiguo Testamento que se practicaba en la carne. Hoy es la circuncisión del Nuevo Testamento, es el bautismo del Espíritu Santo que se hace en el corazón, no solo del hombre, sino del hombre y también de la mujer. Amén. Moisés iba a liberar al pueblo, pero Dios estaba mostrando que antes de que pueda haber una liberación, toda persona debe estar por dentro del pacto. Usted puede decir y yo podemos decir cualquier cosa que se nos venga a la cabeza, mi hermano. Usted sabe que en el camino aparece gente diciendo que es Jesucristo, que es el enviado, que es esto, que es aquello. Y eso está bien, es respetable. Dice el profeta, si usted me dice que se encontró con un ángel y todo eso, yo le voy a creer, yo le creo que se encontró con un ángel. La cosa es que vamos a filtrar lo que ese ángel le dijo, porque si ese ángel dijo algo fuera de la palabra, entonces yo no creo que sea un ángel de Dios. Posible usted se encontró con un ángel, pero del otro equipo. Amén. Entonces es tan clara para el Hijo de Dios
que debe estar dentro de los parámetros establecidos por Dios en su palabra. No hay liberación si usted no está dentro del pacto. Amén. Dice en el mensaje el profeta, preguntas y respuestas número 2 del año 54, dice el profeta: me acabó de llamar una mujer, una llamada de larga distancia. Usted sabe, al profeta todo el tiempo llamadas, consultas, oraciones. Le dice el profeta: una mujer me llamó, quería dejar a su esposo para casarse con otro. Esa era la consulta. ¿Cómo hago, hermano Branham? ¿Será que sí? ¿Será que no? Es que me salió malo o me salió mala. Mire lo que dice el Espíritu Santo. Yo le pregunté: ¿recibiste el Espíritu Santo? La mujer contestó: no, pero lo estoy buscando. Dice el profeta, le contestó: usted reciba el Espíritu Santo primero y Él le dirá a usted con quién se debe quedar. ¿Tiene usted alguna pregunta? ¿Tiene usted algún problema? Reciba usted el Espíritu Santo y Él lo guiará a toda la verdad. Es tan simple como eso, ¿no? Hay veces queremos, como dijo el profeta, no se puede sacar sangre del nabo. Usted no puede hacer que la palabra de Dios diga una cosa que no dice. Así usted la mire por un ladito, por otro ladito, la adorne con cosas. No, Señor, la palabra dijo lo que quiso decir. Y quiso decir lo que dijo. Amén. Fíjese usted, 40 años duró Moisés en la parte de atrás del desierto. Hizo lo que todo hombre común podía haber hecho. Estableció su hogar, tuvo sus pequeños hijos, trabajaba con su suegro Yetro. Pero en cuanto al plan de Dios, estaba totalmente fracasado, porque se fue de la presencia del faraón y también se fue de la presencia de Dios. Y dice el profeta: un hombre sin compañerismo con Dios está muerto. Amén. Sigue diciendo: 40 años en la parte de atrás del desierto estableció su pequeño hogar. Todo se veía bien, pero en cuanto a Dios era un cobarde huyendo del servicio a Dios. Muchas veces podemos ver que todo a nuestro alrededor está bien, todo marcha como se supone que debe marchar, pero resulta que frente a Dios no hemos hecho el propósito, no hemos cumplido el propósito por el cual Dios nos manifestó a nosotros. Yo no pienso que el Señor nos haya manifestado solamente para pasar el tiempo. ¿Cómo es que le dicen a uno en la escuela? Nace, crece, se reproduce y muere. ¿Cuál es su destino, hermano? No, nace, crece, se reproduce y muere. No, Dios tiene más que eso para sus hijos. Cuando Dios pensó en manifestar 1 por millón, no era sencillamente para hacer carne de cañón y engrosar las listas del mundo, de las personas existentes en el mundo. Dios tiene un propósito con usted y conmigo. Cuando usted puede venir a este mensaje, a la palabra, puede darse entonces de cuenta quién es, de dónde vino, por qué está aquí y para dónde va. El único que nos da ese sentido de vivir es Dios. Amén. Ahora fíjese usted, todo se veía bien, pero ante Dios era un cobarde huyendo del servicio a Dios. Fue necesario una experiencia, una zarza ardiente. Mire cómo Dios hace las cosas. Como Moisés, dice el profeta, como Moisés estaba en el campo, en el desierto, pues él usó algo del desierto para poderle hablar, una zarza. Y de esa manera captó su atención. ¿Cómo así que esta zarza, venga, ese fuego se ve raro? Hasta que llegó allá y no se consumía. Lo importante de ese encuentro fue que después de ese encuentro Moisés encontró nuevamente su rumbo. 40 años le tomó al Señor quitarle, enderezar lo que Moisés había dañado en un momentico. 40 años. Esos fueron
los segundos 40 años de Moisés. Fíjese, cuando venía bajando del Sinaí, este hombre, un poco viejo ya, anciano, porque 80 años ya son una edad considerable. Dice el profeta, pero cuando este hombre venía bajando del Sinaí, sabía más de Dios que lo que había aprendido en los 40 primeros años, a los pies de los libros y de los instructores. Cuando se encontró con el Señor, sabía exactamente qué era lo que tenía que hacer. Fíjese, verso 15 y verso 16 del mismo. Dice, Moisés estaba esperando allí. ¿Qué hizo él? Durante sus 40 segundos años trabajó para su suegro Jetro, apacentando las ovejas en el desierto. Aquí hay un perfecto cuadro de nosotros, de un creyente apartado del compañerismo con Dios. Allí estaba él sin compañerismo. No se dice que Dios hizo algo por él en esos años. Imagínense, 40 años. Tuvo su esposa, sí, tuvo sus hijos, sí, pero no se dice que Dios haya hecho algo por él en esos 40 años. En ninguna manera, nada sobrenatural. Estaba fuera del compañerismo. Y cuando la iglesia abandona el compañerismo con Dios, se acaban los milagros, las señales y las maravillas terminan. Cesa el avivamiento y Dios se aparta cuando uno se sale del compañerismo. ¿Se da cuenta lo importante que es el compañerismo? No solamente reunirnos, sino el compañerismo alrededor de la eterna palabra del Señor. Cuando no está Él, hermano, no hay milagros, no hay señales, no hay maravillas, no hay nada sobrenatural. Él es el que le pone sabor a la vida, ¿sí o no? Mantengan el compañerismo con Él y Él añadirá estas otras cosas según vayamos madurando. ¿No creen ustedes que es así? Moisés fuera del compañerismo, allá convirtiéndose en un extranjero, entre desconocidos, no con su propio pueblo. Aquella gente era etíope. Estaba completamente fuera del alcance de Dios, aparentemente. Y Dios supo todo el tiempo que no importaba cuánto arruinara aquel hombre el programa de Dios, Dios lo iba a enderezar. Hermano, eso es algo maravilloso. No importa cuánto nosotros metamos la pata, por así decirlo, Dios decretó que nos iba a salvar a nosotros. Y por ese deseo de Dios, Él nos salvó. Gracias a Dios que Dios no lo puso sobre nuestros méritos o sobre lo que nosotros íbamos a hacer o no íbamos a hacer, y sino que hubiera sido de nosotros, hermano. Hoy en día estamos animados, mañana estamos desanimados. Pero gracias que Dios puso la salvación fue sobre los méritos de Jesucristo, no sobre los de nosotros. Dice el profeta, no importa cuánto aquel hombre arruinara el programa de Dios. ¿Cuántas cosas habremos echado a perder nosotros también, sí o no? Por meter la mano. Pero gracias a Dios que Dios iba a enderezar nuestro caminado, ¿sí o no? Dice el profeta, así que habrá una iglesia que aparecerá delante de Dios sin mancha, sin contaminación y sin arruga. Dijo el profeta, pero ¿cómo va a ser esto? Cuando humanamente se puede uno ver y solamente mirar lo humano, entonces vemos errores, equívocos, fallas, pecados, ¿cómo se llama eso? Alborotos. Pero dice cómo Dios dijo que iba a encontrar una novia y Él la va a encontrar. Amén. Dios lo hará. Mire lo que dice el profeta, si yo dejara de predicar la verdad, si el hermano José dejara de predicar la verdad y ustedes, hermanos que están aquí, dejaran de predicar la verdad, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Alguien va a predicar y a contender por la fe que una vez fue dada a los santos. De manera pues que nosotros estamos en el plan de Dios maravilloso, ¿sí o no? Pero si algún día usted dice, hermano, me voy, no quiero más, hermano, no sobra el que está.
y tampoco hace falta el que se va, ¿sí o no? El plan de Dios continúa. Dios trazó un plan y Dios no para su plan. No importó cuánto se dañó el cuadro, a Dios le tomó 40 años rectificar lo que Moisés había hecho en 3 días. Recomponer todo el cuadro nuevamente. Pero él estaba decidido que iba a hacerlo y había ordenado a Moisés para que lo hiciera, y eso concluía todo el asunto. No importa, Moisés, dañaste el cuadro, venga a verlo, recomponemos. 40 años se tardó el Señor, pero Dios estaba decidido a hacerlo. Y no tenía que hacerlo en otra persona, era Moisés al que Dios había escogido. Así como nosotros, hermanos. Posible la gente puede mirarnos a nosotros y ver solamente errores, pero una cosa sabemos es que Dios se fijó en nosotros. Y por su gracia, Él decretó que el que empezó la obra, Él mismo la va a terminar. Amén. Sigue diciendo el profeta. Lo primero, cuando Dios lo llamó, le dijo: ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y él tenía solamente una vara por ahí del desierto con la que arriaba a las ovejas. Era una vara común, tomada por allí de algún lugar en el desierto. Pero el Señor le dijo: échala en la tierra. Cuando la echó en la tierra, ¿se convirtió en qué? En una serpiente. Y le dijo nuevamente: tómala, toma la serpiente por la cola. Y nuevamente se transformó en una vara. Dijo: a partir de ahí, esa vara no fue una vara común. Ya Dios había puesto algo allí en esa vara. Ahora dice el profeta: ya no era una vara ordinaria, era la vara del juicio de Dios. ¿Qué simboliza para nosotros esa vara? La cruz. Dice el profeta: en lo natural era madera, ¿sí o no? Pero en lo espiritual era serpiente. Mire lo que dice el profeta acerca de esto. Usted sabe, el profeta dijo: yo no soy teólogo, yo soy tipólogo. Todos los tipos y prototipos que había en el Antiguo Testamento, él los logró captar. Ahora fíjese lo que dice el Señor. Ya no era una vara ordinaria, sino era la vara del juicio del Dios Todopoderoso. ¿Qué simboliza? La cruz. ¿Cómo era que simbolizaba la cruz? En lo natural era madera, pero en lo espiritual era una serpiente. ¿Cómo podía la serpiente representar a Jesús? La serpiente, siendo un reptil, una culebra, representaba al pecado ya juzgado. Usted sabe, ¿qué convirtió a la serpiente que se arrastra en serpiente, en reptil? El juicio de Dios. Cuando el Señor le dijo: como esto hiciste, ahora sobre tu pecho vas a andar y polvo vas a comer. Fue hasta que ella se convirtió en serpiente, arrastrándose, que se cumplió el juicio de Dios. Por eso dice: esta vara también representa el juicio y representa el pecado juzgado. Satanás había pecado en la serpiente en el huerto del Edén. Aquello no era un reptil, sino el eslabón perdido, usted lo sabe. Cuando se convirtió en reptil, aquello demostró que ya había sido juzgado. Cuando se convirtió en reptil, ahí usted ya vio que el pecado y la maldición se cumplió en aquel animal. Entonces Cristo fue el pecado en la serpiente ya juzgado. Cuando Cristo subió a la serpiente, a la cruz, fue la serpiente, pero ya el pecado estaba juzgado, acabado. Fíjese usted, el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, él recogió la vara, y lo sobrenatural de la vara era la serpiente. Lo sobrenatural es que era una serpiente en su mano. Lo natural era que era una vara. La cruz más Cristo, el juicio. Aquí va el rumbo a Egipto, como he dicho muchas veces, una invasión de un solo hombre. Cuando Moisés llegó, sacudió su vara sobre los ríos y se convirtieron ¿en qué? En sangre.
La sacudió hacia el cielo y el sol se oscureció. En cualquier lugar que él ponía esa vara, delante de él era juicio. No era una bendición para el pueblo, ni para los egipcios. Cuando él azotaba la vara, venía una plaga. Algo se manifestaba y era juicio para el pueblo de Egipto. El juicio iba delante de la vara porque la vara era la vara de juicio. Entonces, cuando quiso que vinieran pulgas, adivine qué hizo. Levantó la vara hacia el aire, esparció polvo, y mientras el polvo volaba, aparecieron pulgas por todas partes. Era el juicio divino. Hizo descender fuego del cielo también, relámpagos sobre la tierra, grandes piedras de granizo que mataron el ganado, a los egipcios y todo lo demás. Era juicio, el juicio de Dios delante de Moisés. Fíjese, si los egipcios hubieran podido quitarle aquella simple vara a Moisés de las manos, lo habrían derrotado. Tremendo eso, ¿no? Nunca nadie pensó que en esa vara había algo especial. Pero si los egipcios hubieran podido quitarle aquella vara a Moisés, lo habrían derrotado. Y fíjese lo que significa para nosotros, dice el profeta: cuando el diablo logra sacar a Jesucristo de la iglesia, entonces es cuando la tiene derrotada. Dígame si eso no es la verdad. Sin el Señor Jesucristo no somos absolutamente nada. Fíjese, así como la vara de juicio iba delante de Moisés para llevar y traer el juicio, así también el nombre de Jesús va delante de nosotros, pero ya no para traer juicio, sino para soportar el juicio. Ahora, cuando viene la enfermedad, ¿cuál es nuestro parachoque? El nombre de Jesucristo. Cuando venga la muerte, ¿cuál es nuestro parachoque? El nombre de Jesucristo. Cuando venga el problema, ¿con qué lo vamos a recibir? Con el nombre de Jesucristo. Dice, soporta nuestro juicio de muerte, soporta nuestro juicio de problemas, soporta nuestro juicio de enfermedades. Mire, las cosas que molestan al ser humano son sencillamente dos: la enfermedad, que termina ¿dónde? En la muerte. Y los problemas. ¿Sí o no? Usted tiene salud y no tiene problemas, hermano. Así falte la plata, ¿sí o no? No hace falta. Si usted tiene una salud buena y si usted no tiene problemas, entonces usted se siente tranquilo. Fíjese usted, cuando la enfermedad comienza a aparecer, susurre ese nombre en oración. Es el representante de juicio de Dios. Cristo ya juzgado por tus pecados. Cristo ya juzgado por tu tentación. Ya juzgado, ¿qué tiempo es? ¿Presente, pasado o futuro? Cuando venga la tentación, hermano, usted recuerde. Por eso el símbolo del cristianismo es esa cruz. Allí está juzgado todo para nosotros. Nuestra tentación, nuestra enfermedad. ¿Entienden lo que quiero decir? Dice el profeta. Era la vara de Dios, de juicio de Dios. Mientras esa vara se movía, era juicio. Y mientras esa vara la tengamos frente de nosotros, soportará también el juicio que venga para nosotros. Ahora dice el Señor: aquella noche, fíjese usted, Moisés, después de haber sacado a los hijos de Israel, venía allá el ejército de Faraón. Pero la columna de fuego descendió y permaneció entre Faraón y entre el pueblo. ¿Qué fue lo que se interpuso en medio? La columna de fuego. Dice el Señor, qué maravilloso para nosotros es tenerlo como nuestro mediador. El mediador entre la muerte y la vida, ¿sabe quién es? Jesucristo. El mediador entre la salud y la enfermedad, Jesucristo. El mediador entre Dios y el hombre, ¿quién es? Jesucristo. Él es el mediador entre la luz y la oscuridad. Fíjese, mientras para unos era luz, para los otros era perturbación y oscuridad. Siempre es lo mismo.
Para nosotros es la luz, pero para los que rechazaron era oscuridad. Una persona que rechaza a Dios coge un mensaje y dice: no, esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo se le ocurre a este hombre decir estas cosas? Ya van a venir a decir que esa es la columna de fuego y que esa es la columna de nube, ¿verdad? Para ellos es completa oscuridad, es perturbación. Ellos no lo entienden, no pueden entenderlo porque sencillamente no cabe en sus corazones. Pero el pueblo de Dios se identifica ahí mismo. Usted verá muchas veces en los aeropuertos que va uno a recibir una persona, un hermano que viene. ¿Qué hacemos? No lo conocemos, no hay foto ni nada. Hermano, un mensaje. Está uno ahí afuera. Uy, allá está el hermano. Inmediatamente, en el idioma que esté, usted puede reconocer esa insignia. Una vez fuimos a visitar a una hermana y dijeron: no, ella ya no se acuerda de nada. Ella no sabe ni quién es usted, ni a dónde iba a culto. Ella no sabe quién es el hijo, ni quién es. Ella está totalmente perdida. La hermana Sara Espinosa, ¿se acuerdan de la hermana Sara Espinosa? Fuimos y entonces yo dije: bueno, ¿y cómo hacemos ahí? Entonces tenía yo una fotografía de la columna de fuego y dije: bueno, pues entremos de todas maneras, la saludamos y pues al menos cumplimos con lo que tenemos que hacer, ¿sí o no? Y cuando entramos, pues efectivamente no nos conoció, no sabía quiénes éramos. Apenas vio la columna de fuego, se sentó. Dijo: hermano, hermana, ustedes vienen donde el hermano Fabio. Hermano, no he podido ir a culto, hermano, perdónenme. Recordó quién era su pastor, recordó la iglesia, recordó todo. Algo había en su corazón, ¿sí o no? Eso pasa, es real para nosotros. Para nosotros es causa de gozo, de alegría. Nos identificamos. Dice el Señor: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocer tu palabra. Todo el mundo conoce el libro, la historia sagrada, pero ¿quién puede testificar esta palabra en este siglo? Si no es usted y soy yo, hermano, entonces no sé de quién está hablando la Biblia. Fíjese, mientras el ángel estaba allí, él iba abriendo el camino. Es maravilloso seguirlo teniendo a él como nuestro mediador. ¿A dónde podremos recurrir en el momento de angustia? Él ha prometido ser la torre fuerte, a donde correrá el justo y será levantado. Fíjese que trae una promesa y esa promesa se cumple. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Dice el Señor: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Dígase usted, esas palabras fueron dichas en el oriente. Mire hasta dónde han llegado. Estamos en el occidente, en un pueblo posible que no existe en los mapas de las grandes ciudades, pero hasta aquí nos ha llegado su luz y nosotros hoy nos deleitamos en esa luz. Amén. Bueno, Éxodo 17, vamos terminando. Vamos a ir a Éxodo 17. La última parte es la más bonita, la más deliciosa. Pero no vamos a alcanzar, entonces al menos la dejamos iniciar. Agua de la roca. Fíjese usted, el pueblo de Israel, vamos a leerlo rápidamente y lo dejamos ahí para la próxima. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés. Fíjese, no se pusieron a orar, sino a pelear, altercar. Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés. Fíjese, ahí
ya había sido abierto el Mar Rojo. Ya. Ahí Dios ya había mostrado su mano fuerte y poderosa con el pueblo, con 10 plagas de Egipto. Ahí ya había sido desplegada la señal en los dinteles de las puertas de los israelitas. Ahí ellos habían visto la mano poderosa de Dios y sin embargo estaban altercando y murmurando y peleando contra Moisés. No era un pueblo ignorante. Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco y me apedrearán. ¿Qué le esperaba al pobre Moisés? La muerte. Los había llevado, los había consentido. ¿Qué no había hecho ese pobre Moisés? Y sin embargo lo querían matar. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba. Esto es prueba y rencilla. Masá significa prueba, Meriba significa rencilla. ¿Cuántos han estado en pruebas? ¿Cuántos han tenido pleitos? Así sea con Dios, pero tenemos pleitos, ¿sí o no? Y con el diablo y con el hermano y con todo el mundo tenemos pleito. Es algo que nos concierne a nosotros, ¿sí o no? Por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Fíjese esa pregunta. Antes el Señor de verdad que es muy paciente, ¿verdad? Con su pueblo. Acaban de ver todas las maravillas y dicen: bueno, al fin sí está o no está. Puestos en pie, amados hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en el siguiente servicio. Que no seamos como ese pueblo rencilloso, murmurador, pleitero, peleonero, sino que por el contrario seamos como ese pequeño Moisés, siempre intercediendo: Señor, ellos son así, pero perdónalos, Señor. Yo me pongo entre ellos y tu ira, Señor. Por favor, tenga misericordia. ¿Cuántos se han puesto en la brecha por alguien? Por sus hijos, por su esposo, por su esposa, por su amigo, por su amiga. Dios necesita esos que se paren en la brecha por otro. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo en esa cruz. Soportó todo el juicio de Dios que no merecía Él. ¿Era para quién? Cuando usted vea esos latigazos, esos eran los que nos merecíamos nosotros. Cuando usted vea ese escupitazo que le hicieron en su cara, eso era lo que merecíamos nosotros. La vergüenza que Él sufrió fue la que teníamos que tener nosotros. Pero gracias a su amor infinito, que nos amó con amor eterno y nos prolongó hasta este día su misericordia. Bondadoso Señor y Padre eterno, estamos agradecidos contigo en esta mañana, Señor, cuando podemos contemplar, Señor, tu palabra y ver, Señor, que desde allí, desde el segundo libro de tu Biblia, de tu palabra, Señor, en el Éxodo, podemos ya vernos ahí nosotros también reflejados, ver el sacrificio de Dios manifiesto, ver cómo, Señor, el pueblo siempre tenía una salida, Señor amado. Que eso sirva de ejemplo para nosotros, para saber que tú siempre estás en nuestros medios, Señor amado. Que nunca dudemos como aquel pueblo, Señor, si era que tú estabas o no con ellos, Señor. Que a cada paso podamos verte, Señor. Podamos sentirte en cada servicio, Señor. Podamos alabarte, Señor, y poder sentir tus dulces caricias, Señor, mientras expresamos nuestro amor hacia ti, Señor. Padre, por favor, es nuestra oración y nuestro ruego, Señor. Bendícenos en esta mañana en nuestra oración, en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.